Bueno, Stanis, acá ya ¿Cómo puedo ayudar? tenemos varios seguidores, la gran mayoría entrenadores, muchos jugadores del área también de desarrollo y nada, presentarte eh, primero como doctor, biólogo molecular. Sos una persona que ha estudiado muchísimo, que se basa todo lo que haces en evidencias científicas. Hemos analizado muchísimo junto al equipo todo lo que hacías, todo lo que haces, que hace muchísimo tiempo ya que estás trabajando con deporte, y siempre desde que entramos nosotros en desarrollo nos interesaba tener una persona que pueda brindar alguna herramienta más a lo convencional que uno conoce, tanto como el entrenamiento tenístico, el entrenamiento físico, y el tenis sabemos bien que se suma de tres patas, es el físico, tenis y la parte mental. Un jugador de tenis, y más en vías de desarrollo, desde los 12, 13 años, donde empieza a competir, empieza a sentir alguna que otra presión. Creemos que es muy interesante que desde muy chicos puedan trabajar en esa área, y siempre nos interesó, a mí también en particular, como te lo he dicho muchísimas veces, lo que haces. Creemos que podés ayudar muchísimo. Hoy podemos decir que sos parte del equipo de desarrollo de la Asociación Argentina de Tenis, que para todos nosotros como equipo es un lujo tenerte, pudiendo ver y observar los chicos que están hoy trabajando, queriendo participar de este deporte tan lindo, con ilusiones a futuro, obviamente, la gran mayoría de convertirse en jugadores profesionales, y otros, el que no pueda ser un jugador profesional, que le queden las herramientas necesarias de lo que ha aprendido como el deporte, que muchas veces ha pasado, ¿no? Jugadores que no han tenido esa suerte de llegar. Creemos que el tenis es un deporte formativo, en donde todo tiene que estar bien diagramado, y creemos ahí que en este momento vos vas a poder ayudarnos muchísimo. Presentate para que la gente del tenis, más allá que ya muchos te conocen, obviamente los libros que has escrito, la idea de esta charla es llevarte un poco a desarrollo, a qué es lo que les interesa más que nada a los entrenadores junto a sus jugadores. Para la gente, para todavía los que no lo conocen, queremos explicarles que Stanislao hace poquito empezó a trabajar con nosotros y ya tomó contacto con varios de los jugadores de desarrollo de la Asociación Argentina de Tenis. Contale un poco a la gente en qué se basa un poco tu trabajo, tus entrenamientos mentales. Bueno, gracias por la extensa presentación. Déjame empezar con una honestidad brutal, que me parece que es algo que muchas veces falta en la Argentina, que es ser honesto. No todo lo que hago se basa en evidencia científica. Si bien yo soy biólogo y leo artículos científicos o conocidos como papers para tratar de ir armando el protocolo de trabajo con los deportistas, muchas cosas he tomado sin mucha evidencia científica, sino veo que funcionan porque el jugador dice, esta herramienta me está sirviendo. ¿Hay evidencia científica? Y la verdad que yo no encontré, pero si te funciona, espectacular, digamos. Entonces, no todo lo que hago tiene evidencia científica, trato de que sí, pero también a los jugadores que me tocó trabajar, soy honesto y les digo lo mismo. Mira, de esto que yo te propongo, no hay evidencia científica, pero aparentemente, o sea, hay sentido común y hay cierta estadística de que funciona, pero hay evidencia científica. Bueno, dicho eso, a ver, yo no hace tanto que trabajo en deporte, si bien trabajo en biología hace muchísimos años, como decís vos, en deporte estoy hace 8 años. Arranqué con River y después, porque fue un momento exitoso del ciclo cuando River volvió a la A, fue Mariano Zabaleta que me presentó a Pico Mónaco y a Gustavo Marcacho, y a partir de ahí me empecé a interesar en el tenis. Siempre me gustó observarlo, mirarlo. La verdad que siento que no sé mucho de tenis, pero me encanta mirarlo. Me parece un deporte extremadamente difícil, quizás el más difícil del mundo. No conozco el golf, pero me imagino que deben ser los deportes más difíciles. Aparte que estás solo, ¿no? Y juntos, en esa época, con Juan Mónaco, con Gustavo Marcacho, después pasé a las Leonas, estoy con los Pumitas ahora. Hice una experiencia con Heather Watson, que es una tenista inglesa, y con Mónica Puig, de muy corto tiempo, que es una tenista puertorriqueña. Después estuve con Guido Pella 2 años. Y los nombro a todos ellos, los del tenis y los de otro deporte, porque la verdad que sinceramente fui co-creando con ellos y sus entrenadores lo que hoy hago.
es decir, el protocolo que fui armando para trabajar el cerebro y la mente, que después podemos diferenciar, lo fui armando con ellos. Ellos me fueron dando feedback, esto sí, esto no, esto es mucho, esto me funciona, de esto que sabés, hay algo de esto, quiero mejorar tal cosa. Los mismos jugadores me desafiaban a mí a que yo vaya a informarme y a estudiar si había científicos en el mundo que estudiaban la concentración, las emociones, el estrés, etcétera, etcétera. Y después traía de mi background trabajando en educación y en organizaciones, en empresas, algunas herramientas que simplemente las adapté al mundo del tenis, ¿no? Creo que lo más, ahora voy con detalles si quieres, pero creo que lo más complicado de mi trabajo hoy, que todavía sigo sin saber hacerlo bien, y pido ayuda para eso, es que estas herramientas se genere un hábito, ¿no? Que sea algo nuevo, pero sostenido en el tiempo, no una moda, no voy a entrenar la cabeza antes de un torneo, sino como haces el físico y haces el tenis, y te cuidás con la comida y dormís bien, tengas que hacer esto todos los días, o 4 o 5 veces por día. O sea, realmente el impacto que tiene en tu cerebro hacer estas cosas todos los días está demostrado científicamente. Lo haces un rato, lo haces 2 veces por semana, es como hacer dieta los lunes, nada más, no sirve. O como hacer saque 10 minutos por semana, no, saque tenés que hacer 3 horas por semana, etc. Entonces, para que la gente que no tiene mucho conocimiento lo vea simple, es pensar al cerebro como un músculo, se puede entrenar, tengas el cerebro que tengas es mejorable, ¿no? Y ese entrenamiento, cuanto más habitual sea y cuanto más seguido en el tiempo sea, más rédito y más diferencia vas a ver en tu tenis después o en la cancha. ¿Querés que cuente? Sí, no, contanos un poquito, como bien hablamos al principio, cuando nos conectamos las primeras veces para entrar a desarrollo, una de las cosas más interesantes que vos nos contabas era que, y como bien estás explicando ahora, el entrenamiento, cuanto antes lo comiences, mejor. O sea, si un chiquito de 13, 14 años que está empezando, que es un hábito, ¿no? El entrenamiento mental, obviamente, si agarrás un jugador 25, 26, que ya trae años en el circuito, con sus costumbres, con sus vicios buenos y malos, es difícil crearle ese hábito y decir, che, vamos a entrenar la mente durante 2 horas por día tal vez, o 3 horas, o el tiempo que haga falta. Contá un poco la importancia de que cuanto antes se empieza esto, más fácil es después a futuro. Y obviamente que muchas veces vas a tener alguno que te diga, no, yo sigo mi camino, pero el que empieza a hacerlo, en algún momento lo va a ver, la diferencia la va a ver. Por ahí no de un día para el otro, pero sí a futuro, ¿no? Sí, y la verdad que no es de un día para otro, pero es en poco tiempo, ¿eh? En 6, 8 semanas de entrenamiento, ya los jugadores, por lo menos los que estuve, que son bastantes de equipo y algunos de tenis, notan la diferencia y me lo dicen. En este partido me pasó tal cosa que antes no me pasaba, ¿no? A ver, lo que vos decís es clave. Cuanto más joven sos, no tengo idea de a qué edad, pero 12, 13, 14, 15, 16 en adelante, creo que los chicos de hoy también vienen con un chip diferente, de que entienden que esto es clave para ellos, de que las aplicaciones, la tecnología, el tema de la cabeza ya está muy incorporado como algo que hace la diferencia, sobre todo cuando estás en un deporte de elite, ¿no? O de alto rendimiento. Y muchos jugadores grandes que tuve trabajando me decían, qué lástima que no tuve esto a los 18, a los 17. ¿No? A veces les daba pereza, les daba fiaca, uy, no, tengo que entrenar esto. Pero a los más chicos les decían, aprovechalo porque esto en 2, 3 años hace la diferencia. La verdad que tengo que agradecer, fue Gustavo Marcacho el que en algún momento me dijo, ¿por qué en vez de apuntar tan alto, Pico Mónaco, Guido Pela, Las Leonas, ¿por qué no trabajar con los más chicos? Claro. Porque ahí es donde realmente puede hacer una diferencia y bueno, lo escuché, tardé un poco, pero lo escuché. Por eso empecé con los Pumitas, que son de 18 años y no con los Pumas o con los Jaguares. Me interesa ahora el mundo de la gente más joven simplemente porque creo que si logramos juntos, ustedes y yo, sostener este trabajo en el tiempo, vamos a ver diferencias importantes, no solamente en el tenis, sino, como decías muy bien vos al principio, como personas. Porque finalmente cuando entrenás tu cabeza, que ahora podemos ir a los detalles si querés, lo estás haciendo para vos, no lo estás haciendo para jugar al tenis. O sea, tu cabeza la llevas a todos lados, no solamente a la cancha. Entonces, si bien después algunos dejarán, o no serán profesionales, o no serán top
10 o top 100. Creo que los aprendizajes que dejan estas herramientas son buenos para la vida. Me lo dicen mismo los jugadores de rugby o las chicas de las Leonas que estudian. Me dicen, mirá, la verdad que me ayudó mucho más en la universidad o en la facu, ¿no? en el laburo, que en el deporte. En el deporte no lo veo tanto, pero en la pelea con mi viejo ahora tengo otros argumentos, o las discusiones que tengo con mis compañeros de estudio, o me concentro mejor, o me conozco mejor, o entiendo que el miedo no es algo malo, etcétera. Así que sí, en el área de desarrollo estoy feliz de poder hacer esto con ustedes. Contá un poquito, en base a esto que venís hablando, y el manejo que seguramente a los chicos que puedan tener la suerte de querer trabajar con vos, de empezar a querer meterse en estos entrenamientos mentales que seguramente en algún momento de sus vidas, y ojalá más temprano que tarde, les sirva. ¿En qué se basan un poco estos trabajos mentales? Viendo que el tenis en particular, como bien dijiste, es un deporte muy duro, de mucha presión. Yo estos días que estuvimos en casa, la Fórmula 1 mucho no me gusta, lo asemejo mucho con lo que he visto en un documental que hay hoy de Fórmula 1, como bien dijiste, el golf, deportes individuales, donde sí, hoy cada vez en el tenis hay más equipo, más gente que te va ayudando a formar un jugador, pero cuando tenés que salir a competir, salís solo, el equipo queda afuera. ¿Cómo trabajás? ¿Cómo tenés planeado trabajar con los chicos esas presiones que empiezan a sentir 13, 14 años, que las van a ir sumando y esas presiones van a ir acrecentándose con el tiempo cada vez más? ¿En qué se basa un poco esos entrenamientos mentales? Sí, está perfecta la pregunta. Mira, mucho tomé de las academias formativas de los All Blacks. ¿Sabes que los All Blacks, famosos, ya de los 6, 7 años en la escuela primaria, en toda Nueva Zelanda hay un tipo de formación que apunta a lo físico, obviamente, pero también apunta a lo mental. Y ahí fui como tomando y adaptando. Pero a ver, yo trabajo 8 áreas mentales. La ciencia detrás del deporte es que los científicos hoy, gracias a la tecnología, permiten entender que para que vos le pegues a la raqueta, a la pelota con la raqueta, para que vos hagas el revés, el saque, lo que sea, el slice, no lo hace el cuerpo. No lo hace el brazo, no lo hace tu mano, ni tu muñeca, ni la raqueta, lo hace el cerebro. Entonces la ciencia lo que encuentra son las áreas del cerebro responsables de la velocidad, el ángulo, cuánto te agachás, con qué fuerza le pegás. Todo eso lo resuelve el cerebro, ¿no? Y lo resuelve en medio segundo, increíblemente. Entonces, lo que la ciencia fue demostrando es, necesitas estar concentrado, necesitas el movimiento, planear el movimiento, ver el movimiento del otro, necesitas tener una cierta calidad emocional para sentirte seguro de lo que estás haciendo, necesitas estar pensando en ciertas cosas, pero no en otras, porque si pienso, le voy a errar, soy malo, le vas a errar, está demostrado científicamente, eso sí, ¿no? Quizás una no, pero a largo plazo la vas a errar. Los sentidos, los 5 sentidos más la propiocepción, el sentido vestibular, que es tu cuerpo con el espacio, todos son cosas que están adentro del cerebro. El dolor, si hay dolor, si no hay dolor, etc. Bueno, la presión, el estrés, la ansiedad, todas esas palabritas pueden interferir o potenciar tu cabeza. La idea es que a lo largo de estos años yo fui recolectando, gracias a la ciencia y a los deportistas, 8 espacios para trabajar. ¿Te los digo? Sí, sí. Y después me preguntás si querés de alguno en particular. Número 1, el más importante de los 8, los otros 7 son igual de importantes, pero el 1, para todo deportista de alto rendimiento, y en el tenis más que nada, la confianza. ¿Cuánta confianza te tenés? En vos. Claro. Y ahí recibo deportistas con más confianza y con menos confianza. Entonces la biología, que yo soy biólogo, se pregunta, ¿la confianza es algo estático? ¿Es algo que está quieto? ¿Vos tenés este nivel de confianza y listo? Obviamente que no. La confianza es dinámica, fluctúa y se puede mejorar. Entonces hay herramientas para trabajar la confianza de los jugadores. Ciertos jugadores que han vivido historias particulares con sus familias o con sus primeros coaches, entrenadores, pueden tener una confianza muy baja o una confianza muy alta, que tampoco es bueno, desmedida, ¿no? 2, la motivación. ¿Cuán motivado estás? En general es un problema que no se encuentra mucho en el deportista de alto rendimiento. En general está motivado
pero no motivado a ganar. Porque motivado a ganar es obvio, motivado a entrenar todos los días, a levantarse temprano, a no comerse la hamburguesa de McDonald's, ¿no? A no tomar alcohol, a viajar todos los días. O sea, wow, eso requiere otro tipo de motivaciones Claro. que también son trabajables. Voy 2. 3. Algo que se llama la activación cognitiva, que es enseñarle al jugador a que reconozca con su cabeza qué le pasa a su cuerpo. Por ejemplo, me duele la panza, nervios o me cayó mal la comida. Eso se puede distinguir, ¿no? Claro. Tengo las piernas flojas. Bueno, ¿porque estás con estrés o porque estás mal en el gimnasio? ¿No? O se me paraliza el brazo, se me pone duro el brazo, ¿no? Un clásico. Claro. Bueno, pero ¿es un tema físico o es un tema emocional? O un tema instintivo, o bueno, todo eso es aprendible, ¿no? 4. ¿Me querés interrumpir? Interrumpime, ¿eh? Te quería, no, Dale. voy a dejar que numeres Dale, los 8 te y tiro las después 8. vamos de nuevo sobre los puntos. Seguí. Dale. 4. Atención y concentración. Wow. De las 8 es la que más herramientas. Atención, estar en el partido la mayor cantidad de minutos posible y no desconcentrarse. O desconcentrarse y volver rápido al partido. Es trabajable. Es como un músculo, ¿no? Lo señalo acá, pero es como un músculo. Vos lo llevas al gimnasio y entonces lo que te sucede, que me ha pasado ponerle con Guido, que me dice, mirá, la verdad que estoy más tiempo en la cancha, estoy más tiempo. No me doy cuenta de la hora, o sea, estoy más concentrado que antes. Trabajable. 5. Gestión del estrés. Y ahí es un poco desmistificar al estrés como algo malo. El estrés es algo recontra necesario para un deportista, ¿no? El estrés te permite cansarte menos, que duela menos, estar focalizado. El tema es que el jugador aprenda a regular cuando ese estrés se va para el otro lado y genera ansiedad, genera pánico, genera nervios, ¿no? Entonces, cuando el jugador aprende que el estrés es bueno, pero en determinado momento ya esa intensidad lo hace malo, ¿cómo hago para bajar el estrés? Técnicas fáciles. 6. Gestión de las emociones. ¿Es bueno o es malo el miedo? Salir a la cancha enojado, ¿es bueno o es malo? Ahí Estar quería triste, llegar. ¿bueno o es malo? Bueno, y depende de vos, porque las emociones no son universales, no son estándar. No tenés que tener miedo, ¿no? Depende, cuanto más vos aprendés a conocerte, tu estado emocional y tu performance, cómo rendís con este miedo, cómo rendís cuando estás enojado, cómo rendís, etcétera, eufórico o ansioso, etcétera. El jugador empieza a aprender, esto requiere 4 o 5 meses de trabajo de autorregistro, a decir, finalmente salgo con miedo y juego bien. O sea, después puedo perder o ganar, porque hay otro, pero es como juego, ¿no? Nosotros trabajamos en cómo jugás, no si ganaste o perdiste. Entonces, las emociones es una cuestión de conocerse, entender cómo me siento y darme cuenta en qué intensidad juegan a mi favor y cuándo, de vuelta como el estrés, y en qué intensidad ya empiezo a ver menos la cancha, a estar más tenso del hombro, ¿no? Entonces, ¿cuántos nervios son buenos y cuántos nervios son malos? Depende de cada jugador. Y después están las visualizaciones, que muchos tenistas la hacen, es imaginarse la jugada antes, cómo voy a sacarle, a dónde le voy a pegar, cuántas veces me voy a la red, etc. Hay mucha ciencia con resonancia magnética nuclear que muestran la importancia que tiene visualizar gestos técnicos o jugadas tácticas o corridas por la cancha. Cuando uno visualiza, enciende las neuronas del córtex motor y es como si estuvieses entrenando en la cancha, pero lo haces en tu cama, por ejemplo, o en el taxi o en el colectivo. Y por último, que es una de mis expertices de las 8, es ¿qué te estás diciendo cuando vas a sacar? ¿Qué te está diciendo cuando vas a recibir? ¿Qué te está diciendo cuando vas caminando a la silla? ¿Qué estás pensando? Y el impacto tremendo que tiene el contenido de esos pensamientos en tu rendimiento después. Entonces el jugador aprende a qué se tiene que decir en determinados momentos del partido, para que no se vea invadido por pensamientos negativos que bajan el rendimiento. Esas son las 8 destrezas mentales que me gusta trabajar. La última es espectacular, y creo que has dicho las 8, que en un tenista, al menos siempre hablando
de lo que nosotros estamos hablando, me imagino que hay mucha gente que también le sirve para lo suyo y seguramente que le sirva. Uno de los factores tal vez más importantes del tenista es el factor miedo, ¿no? El cómo maneja ese miedo, ese estrés precompetitivo. Todos los tenistas, yo he visto cantidades de campeones que antes del partido, más allá de que sean número uno del mundo, tienen miedo. Y ese miedo es lo que los lleva, obviamente, a estar alertas. Cuando perdés ese miedo, entras relajado y seguramente te emboquen en primera ronda. He visto grandes campeones jugar contra un quali primera ronda que sabían que les iba a tocar e ir al club a ver esos partidos de esos jugadores que no conocían, tal vez por miedo a perder. ¿Cómo podés llevar y qué mecanismos hay para combatir esos miedos que los tiene todo el mundo? Y muchas veces en el tenis hiciste todo espectacular y en el momento cumbre del partido, en un tiebreak tercer set, te agarra ese nanito, como dijiste, en el momento que voy a sacar, se te cuelga del hombro, te baja el brazo, no te deja tener movimientos con fluidez. ¿Cómo llegás a que esos momentos manejarlos de la mejor manera, más allá de que el miedo nunca se va a ir, ¿no? Bien, primero, que tener muy claro, sobre todo los chicos que están escuchando, los más chicos, que el miedo es algo natural y es normal y está bien. Nosotros seguramente, la mayoría de nosotros fuimos educados como, no tengas miedo. ¿Cómo vas a tener miedo por eso? Ay, pero miedo por una prueba, miedo por un saque. Entonces, eso genera, ¿no? La tendencia natural es de suprimir el miedo. Hacerse el que no tenemos miedo o tratar de no tener miedo. Eso es lo peor que hay para un tenista. Claro. Porque cuando uno se puede suprimir el miedo, se puede hacerse el tonto, uno puede como esconder el miedo, pero eso requiere de mucha energía acá adentro. Y la energía no es infinita, la energía es finita y vos la necesitas para jugar al tenis. Todo lo que puedas. La táctica, la técnica, lo físico, todo es energía mental. Entonces, si vos estás gastando, por decir cualquier cosa, la mitad de tu energía posible en suprimir el miedo, ya salís a la cancha con desventaja. Claro. Entonces, lo primero, antes de hablar de cómo regular el miedo, es saber que el miedo es algo que está ok, es normal. Claro. Es normal, es natural, no es malo. Por más que sea en exceso. Por más que sea en exceso. Bueno, cuando es en exceso, ahí aparecen las técnicas. Hay 8 técnicas distintas que yo aporto para bajar la intensidad del miedo. La primera pregunta que uno se puede hacer, el jugador, es, ¿tenés miedo? Sí. ¿Te hace jugar mal? No lo sé. Hay jugadores que todos dicen que sí, pero fijémonos. Por ahí el miedo te hace jugar bien. Porque fíjate, cuando vos estás contra un leopardo, que tenés miedo, en realidad tenés todo agudizado, focalizado, tenso, listo para pelear. En realidad el miedo por eso no es malo. El tema es cuánto. Cuando se te cuelga del hombro y te paraliza el brazo y te pone duro el brazo, ahí es malo. Entonces, lo que yo le aporto al jugador es, primero descubrí cuánto miedo tenés, tratemos de poner una escala del 1 al 10, en qué momentos del partido lo tenés, y después aparecen las técnicas, ¿no? La primera es, la más positiva es reconocer que tenés miedo, te hace tener menos miedo. Claro. El solo hecho. Ahora, la técnica más potente de todas, para no decirte las 8, ¿no? Porque no tenemos tiempo, es que en general el miedo lo causa no la situación, no el tiebreak, no la final, no el quali. Yeah. ¿Qué estás pensando? ¿En qué estás pensando? Yeah. La rumiación de una emoción, el contenido y la calidad de lo que pensás en ese momento, aumenta el miedo. Yeah. Entonces, si vos descubrís en qué pensás en ese momento, después hay un trabajo que parece difícil, pero es bastante sencillo, que es empezar a reemplazar los pensamientos. La situación no la puedes evitar. Vas a tener tiebreaks un montón. Vas a tener partidos importantes un montón. Vas a jugar con más o menos presión. Pero vos podés siempre bajar la intensidad del miedo cambiando la forma de pensar. Al principio es un esfuerzo, porque tengo que pensar en qué estoy pensando, darme cuenta de eso, y después es simplemente un trabajo de reemplazo. En vez de pensar esto, voy a pensar esto. Cada vez que tenga un tiebreak, voy a pensar esto. Cada vez que saco, voy a pensar esto. Cada vez que recibo, uno le ordena al cerebro en qué pensar. Y eso permite que no rumies el miedo y aumente.
¿Se entiende? Perfecto. ¿Y cómo cuantificás las energías? Eso que hablaste de que el miedo muchas veces, tenés tanto miedo precompetitivo que llegás al partido devastado de físico, hiciste todo un laburo mental previo, la noche anterior, comiste nervioso, dormiste mal. Muchas veces pasa en contra, comés mal, dormís mal, y al otro día rendís increíble, como decís vos, vas con todos los sentidos agudos, pero hay muchas veces que llegás físicamente destruido y decís, ¿cómo hago para recuperarme si ya llevo un día pensando de que iba a tener un miedo bárbaro, un estrés, y energéticamente estás liquidado? ¿Cómo se mide eso? No, a ver, lo que le enseñamos al deportista es que él reconozca el miedo lo antes posible y lo Claro. empiece a trabajar antes del partido. Si te agarra la noche anterior o la tarde anterior o la mañana anterior a un partido, ahí inmediatamente aplicás 2 o 3 técnicas distintas para bajar ese miedo. Porque como decís muy bien vos, ese miedo te fatiga, te cansa mentalmente. Llegás exhausto cuando no hiciste nada, ¿no? Estuviste durmiendo, comiendo y nada más. Entonces, la idea es que todas las emociones, todas, van al cuerpo. Si bien están en la cabeza, todas van al cuerpo, a distintas partes del cuerpo en distintas personas. Entonces, el aprendizaje, que es más fácil hacer a los 15 que a los 35, ¿no? Claro. Se puede a cualquier edad, pero es más fácil, Claro. es Mejor de en chico. dónde siento el miedo, en qué parte de mi cuerpo está. ¿Cuál es la señal? Corazón más rápido, transpiración de las manos, muevo la pierna sin parar, quiero comerme chocolates, me quiero ir a dormir, estoy yendo al baño todo el tiempo. O sea, siempre el cuerpo te avisa cuando la emoción empieza a subir. Cuando el jugador aprende a escuchar su cuerpo y identificarlo con una emoción, ahí es donde empieza la técnica. Bueno, ya estoy demasiado con miedo, voy a empezar a hacer A o B o C para bajarlo. De eso se trata. O sea, no esperar al partido, sino estar atento al cuerpo 1 o 2 días antes para ver si la emoción empieza fuerte. Espectacular, la verdad, cómo lo explicás, es clarísimo. Te voy a pasar por otro punto, que es el manejo de la frustración de un chico que está empezando, un chico que está en inserción al profesionalismo, el trabajar bien, el dedicarle horas y horas. Me imagino que siempre insistir, pero también cómo se puede manejar para que no llegue ese momento en donde ha pasado muchas veces y el jugador dice basta, me cansé de darle durísimo, es frustración tras frustración de no poder dominar esos aspectos que enumeraste en la cancha. Eso también, una vez que después el post competencia, ¿no? Que es la parte más dura del tenista, apenas pierde el partido, cómo hacer para que le afecte de la mejor manera posible, más allá de que 1 o 2 horas, más allá de que hoy el tenista la va llevando cada vez mejor, lo pueda sumar a su favor y enseguida estar pensando en lo que viene y no quedarse siempre en el pasado o con derrotas del pasado, ¿no? Sí. A ver, no tengo fórmulas mágicas, pero tengo algunas herramientas. Siempre va a depender mucho del jugador y de qué tipo de frustración tiene. Pero básicamente en biología lo que hacemos es no trabajar con objetivos de resultado, sino trabajar con objetivos de rendimiento. Es decir, a ver, ¿perdiste? Sí. Vengo perdiendo hace 20 partidos, sí. A ver, ¿progresaste en algo? No. Cagaste. Ahí frustrate porque estás jodido. O sea, si hace 3 meses no progresaste en nada, ¿y cómo no te vas a frustrar? Obvio. Bueno, hay que empezar de nuevo. Entonces, las 3 palabras mágicas son progreso, sí o no, esfuerzo, sí o no, y estrategia. ¿Cómo estás entrenando? ¿Qué proceso estás usando para mejorar el saque? ¿Qué proceso estás usando para entrenar tu concentración? ¿Qué proceso estás usando para que tus piernas estén más duras? No los estoy inventando. O sea, cuando nosotros ponemos, y el tenis obviamente que es un deporte como todos, pero el tenis mucho, gané o perdí, la frustración es inmediata y es normal. Pero cuando uno puede reconocerse, y el coach, trabajo importantísimo, y conozco a algunos de tenis que lo hacen muy bien, pará, te fuiste a la red, boleaste 10 veces, las 10 afuera, pero antes te ibas a la red 1. Claro. Y yo Mejoraste. te pedí que vayas 10, no me interesa que las tires afuera. Te felicito, muy bien, vamos bien, vas a ver que van a empezar a entrar. Vos a este tipo de jugadores le tenés que ir a la red,
¿no? Estoy hablando si el entrenador tiene razón, ¿no? Siempre. Entonces, cuando vos entrenador y vos deportista empezás a darte cuenta que en el corto y mediano plazo, gracias a tu esfuerzo, vas progresando y el resultado no depende de vos, es tenis, hay otro enfrente que puede jugar mejor. Ahora, si vos podés reconocer que en este partido progresaste en A, pero fracasaste en B, bueno, vamos a trabajar B. ¿Qué fue la concentración? ¿Fue el miedo? ¿Te pasaste de miedo? Vamos a laburar el miedo. ¿Qué fue? ¿Se entiende? Entonces, Sí, el resumen del partido, el feedback con el coach, el momento donde uno analiza lo que pasó y encuentra las cosas que progresó siempre y las cosas que sí hay que seguir trabajando. Y bueno, ahí está mi laburo, en apoyarte en lo que hay que seguir trabajando. ¿Se entiende? Y después sí, es sí, tener espectacular. tener la inteligencia de decir, el entrenador, que muchas veces no quieren cambiar, con este jugador tengo que entrenar otra cosa o de manera diferente. No está funcionando este proceso de entrenamiento. Yo quiero que el jugador se adapte a mí. Yo soy el Claro, profe, yo soy el claro, coach, yo soy el entrenador, yo sé de tenis. Sí, pero muchas veces el match es clave, ¿no? El match, ¿no? claro. Que hay entre el jugador y el entrenador. A veces el entrenador tiene que ser humilde y decir, bueno, pará, con este jugador no va por acá, hay que ir por otro lado. Ahora te cambio la pregunta. Hablamos del miedo a perder, la frustración. ¿Cómo, ¿Cómo es el manejo también mental de un jugador cuando, después de tantos años de laburo, de trabajo, de sacrificios, le llega el momento, ya está capacitado para dar el salto, ya lo ve, él sabe que está a un pasito de ganar partidos que nunca imaginó que iba a ganar, porque muchas veces está la ilusión del jugador que se prepara para tener éxito y cuando le llega ese éxito uno a veces tiene mucho miedo a tomarlo, porque es como que dice, ¿y ahora qué va a pasar? Pará, yo me preparé, siempre vine desde abajo, ahora tengo la posibilidad a estar arriba. ¿Cómo preparás también la cabeza para alguien que ya está listo para ser un campeón? Sí, la verdad que yo en esos espacios suelo recomendar ir al psicólogo. Claro, Y yo no soy psicólogo, yo soy biólogo. Entonces, el miedo al éxito y el miedo al fracaso son temas más, desde mi mirada, por lo menos, más de psicólogo, terapeuta, psiquiatra, psicoanalista, gurú, coach oncológico, lo que quiera. O sea, creo que una de las cosas más importantes que tiene que tener un profesional es saber hasta dónde puede ayudar y dónde no. Entonces, cuando hay ese miedo al éxito, me pasó alguna vez con algún jugador de rugby joven, yo puedo tener una conversación por mi experiencia como persona y como profesional, pero no tengo la herramienta para destrabar eso. ¿Se entiende? porque, Como porque, biólogo no. perdón que te interrumpa, porque muchas Sí, veces el jugador está en una zona de confort en donde muchos años se acostumbró a pelearla desde abajo. Entonces, cuando sí, y cuando está traspasás arriba, esa barrera es algo nuevo. Entonces, muchas veces dice, no, pará, en tenis son 2 puntos, 2, 3 puntos que te hacen ganar un partido en donde vos decís, ya me cambió la historia. Y ese miedo hay que manejarlo de una manera, porque tuviste muchísimo tiempo, ahora te van a venir otros. Es salir de la zona de sí, confort. sí. Sí, de nuevo, cuando yo nunca me enfrenté con eso, un par de veces me acuerdo con alguno de rugby, no con los de tenis, pero es algo más para, y lo he hecho, no voy a decir con quién, pero lo he hecho, decir, mira, me parece que este tema te traba, estás trabado, yo desde mi lugar digo, tiene que ver a alguien que sepa de esto, Claro. pues un psicólogo, pues un psicoanalista, depende de tus creencias, pero no puedo abordarlo eso desde la biología, no tengo herramientas para destrabar eso, ¿se entiende? Espectacular, espectacular. Y buenísimo también que lo aclares. No es un aspecto fácil del jugador. Muchas veces se ve desde afuera, obviamente desde afuera se ven las cosas con bastante más Fáciles. claridad, a veces Ah, que sí. desde adentro y ves jugadores que lo tienen todo y te das cuenta que no se animan a dar ese pasito. Es una verdadera lástima, pero bueno, el que sigue seguramente pueda tener esa cuota de éxito a futuro. Stanis, te vamos a pasar un par de preguntitas que nos vienen haciendo un montón. La verdad que hablas Dale. con una claridad espectacular. Acá pregunta el Toto Cerúndolo, ¿cómo se relaciona tu formación científica de biólogo con todo este tema psicológico? Te Bueno, felicita porque hablas clarísimo. bueno, básicamente creo que casi lo contesté. No soy psicólogo, soy hijo de psicoanalistas, pero creo que es una herramienta complementaria. Hay cosas que yo hago con el jugador que muchos psicólogos y psicólogos deportivos me dicen,
esto yo también lo hago. Bueno, no vengo a robar o a sacarle el lugar a nadie, pero hay otras cosas, como esto que te decía, más temas familiares, personales, trabas que tienen mucha gente que son normales, ¿no? Con su historia, con su familia, con la presión del padre, con el coach quiere una cosa, yo quiero otra. Yo eso no lo manejo. Eso lo maneja un psicólogo, ¿se entiende? Perfecto. Es como pensar, yo manejo, lo veo así con cariño, como cerebros sanos para potenciarlos. Cuando las trabas son más psicológicas y en general para mí tiene que ver con tu historia, con tu educación, con tu crianza, con lo que te pasó en la vida, ahí levanto la mano y digo, acá no te puedo ayudar. ¿Por qué no vas a un psicólogo? Yo te recomiendo, tengo algunos varios buenos que me parecen importantes, y uno de estas personas, que no me importa quién, me hizo caso y dijo, la verdad, wow, o sea, tenía razón, me ayudó. Sé que en el tenis mi experiencia pequeña es que muchos tenistas no les gustan los psicólogos, o tienen algo con los psicólogos, pero yo creo que la psicología, como la biología, es como los jugadores de tenis. Hay buenos y hay malos. Seguro. Hay algunos que te pueden ayudar y otros no. Y tiene que ver mucho con la confianza que generás, ¿no? La relación que generás con el deportista, con el jugador. Yo soy más de creer en estas cosas, en el psicólogo que trabaja la persona y no el deportista. He tenido mejores experiencias yo cuando uno va como ser humano normal, no como tenista. Yo vengo porque tengo estas cosas. He escuchado casos que han, digamos, avanzado mucho y potenciado su tenis, pero porque están hablando como desde el lugar de persona antes del profesional. Pero también conozco psicólogos deportivos excelentes y que la gente está contenta y va. Creo que son herramientas complementarias. Clarísimo lo que decís. Vamos, me gustaría pasar por el tema de cuán feliz tiene que ser un deportista para rendir bien. Porque muchas veces, siempre hablando en tenis, es donde más considero el terreno Sí, que conozco, el jugador cuanto más feliz está fuera, mejor rinde. Muchas veces se asemejaba a que el jugador tenía que estar aislado, solo, con cara de malo, por ahí a veces con cargas hasta negativas, y por ahí veías otro jugador que está en el vestuario hablando, contento, hablando de cualquier otra cosa, a 2 minutos de entrar a competir. sí. ¿Cuán feliz pensás que hay que ser para rendir mejor en tenis? Y si realmente tenés que entrar muy contento, hay que ver en qué estado de alerta te conviene estar para la competencia, ¿no? A ver, eso que vos describís en biología se llama estados emocionales, estilos emocionales. Los estilos emocionales son la explicación de por qué cada uno vive la vida como la vive y la siente como la siente. Somos todos diferentes. No hay que ser feliz para jugar bien, salvo que vos necesites que tu afuera, tu contexto, te ayude para salir bien a la cancha. Es decir, hay gente que puede estar pasando por un montón de problemas emocionales complicadísimos y complejos en su vida personal y salir a la cancha y romperla. Claro, Y hay gente que no. Entonces, en eso somos todos diferentes y de vuelta, el trabajo es muy parecido. Primero que conocerte. claro, ¿Vos te das cuenta que cuando te va bien en la vida jugás mejor? No, no me doy cuenta. Bueno, pará, evaluémoslo, fijémonos. claro, Entonces, hay jugadores que sí, me ha tocado pasar por este trabajo, que me dicen, la mayoría es, lo que me pasa afuera afecta mucho mi tenis. claro, Buenísimo, entonces hay que cuidar el afuera. ¿Cómo lo claro. cuidas? Y otros, la minoría, pero me ha tocado, sobre todo una muy famosa leona, tenía unos quilombos tremendos y la rompía en la cancha. Claro. Y cuando ella se empezó a dar cuenta de esto, dijo, wow, sí, tengo la capacidad de separar mi vida de afuera del deporte con el deporte o con mi profesión. Eso es Entonces, la ideal, respuesta ¿no? es, Es ideal porque los bueno, problemas de sí, afuera, sí. eliminarlos es imposible. Entonces tenés que lidiar con No, problemas de afuera para estar bien adentro. sí, la idea, nosotros en biología llamamos interferencias. Todos esos problemas de afuera pueden interferir en tu potencial a la hora de desempeñarte como profesional en el tenis o en la vida, ¿no? Entonces, hay personas, y no tenemos la explicación de por qué, que tienen la capacidad de que no les interfiera en la profesión y otros muchísimo. Entonces, bueno, hay que saber cuidar el afuera lo más posible, o también, de nuevo, no hay que negar o reprimir o suprimir los problemas. Está bueno contarlo, hablarlo, ¿no? El poder sacarlo hacia afuera te relaja, te baja un cambio. Cuando vos venís rumiando un quilombo con tu pareja, con tu familia, o con la guita, o con lo que sea,
Es mucho peor que si decís, coach, podemos hablar, te quiero contar algo. Me peleé con mi pareja. No, estoy re bajón. Bueno, eso ya te baja el bajón. Entonces, es importante los espacios de poder hablar, ¿no? Para poder bajar un cambio o bajar la intensidad de la emoción. Pero la respuesta correcta es, depende. Claro, No todos necesitamos la misma felicidad para poder rendir bien. Lo importante es que vos te des cuenta si la necesitas o no, y sobre todo algo muy clásico de los seres humanos en general, pero de deportistas lo veo mucho, es culpar al otro. claro. ¿No? Siempre es la culpa del otro, es la Tirarla afuera. queja. Sí, me tocó un jugador difícil, justo hoy hay mucho viento, el polvo del ladrillo no está como yo quería. O sea, todos esos factores externos empeoran todo tu Claro, condición claro. mental. Entonces, un gran aprendizaje que tiene el jugador es qué puedo controlar y qué no puedo controlar. Entonces, ¿por qué me voy a hacer problema, miedo, ansiedad, angustia de lo que no puedo controlar? ¿No? Clarísimo. Y entonces es focalizar la atención en las cosas que yo puedo manejar con mi coach y no prestarle nada de atención al otro. Nada. Porque es una pérdida de tiempo y de energía. Es espectacular eso, pues justo para el tenis. Vamos ahí, que nos quedan algunos minutos de esta charla que está buenísima. Fernando Cruz nos pregunta, ¿cuántos límites biológicos tenemos aún con las emociones? Pregunta complicada. Esta la analizó la pregunta. No, límites biológicos. A ver, los límites no son biológicos, los límites los vamos aprendiendo de los 0 a 10 años. Es decir, lo que pasa en nuestra vida de 0 a 10 años tiene un impacto gigante en quiénes somos de adultos. Entonces, y fundamentalmente no en la escuela, sino en tu casa. O sea, Claro. cómo fuiste reconocido, cómo fuiste castigado, si te aplaudían por el progreso o por el resultado, si admiraban tu inteligencia o admiraban tu esfuerzo, si tus papás, ¿no? te daban amor por cómo eras, simplemente te daban amor cuando te iba bien. O sea, todo eso tiene un impacto gigante después en tu cabeza cómo vas a hacer. Entonces, lo importante es que más allá de que vos puedas tener ciertos límites biológicos en cuanto a expresar tus emociones y regularlas, por tu historia los tenés, lo importante es que todo el mundo sepa que a cualquier edad eso se puede trabajar. Cuanto antes, más fácil, ¿no? Pero me ha pasado con jugadores de más de 30 que me han dicho, wow, claro, no es la culpa de A o de B, soy yo que estoy trabado en algo. Y muchas veces son creencias que tenemos. No soy bueno para esto, no me va a ir bien, a este jugador no le puedo ganar, yo nunca voy a sacar así, ¿cómo querés que llegue a esa pelota? Todo eso es mentira. Todo eso son como excusas que en realidad algunos jugadores tienen más límites biológicos que otros, pero siempre hay que pensar que es trabajable, es mejorable, requiere de esfuerzo, requiere de mirar cómo voy progresando y después de tener claro cuáles son también tus límites, eso también es fundamental. Sí, y el hábito, como dijimos al principio de la charla, es el hábito ese de entrenar, decir, bueno, hoy le pegaste 4 horas a la pelotita, a tu cabeza le vas a tener que dedicar por lo menos, entregarle al principio 1 hora, y que sea sostenido en el tiempo, que no sea un mes y pruebo, porque un mes no aprendés a jugar al tenis te toman 10.000 horas pegarle bien a la pelotita, son 10.000 que es muchísimo, me imagino que los entrenamientos mentales, hasta que realmente los podés desarrollar de una manera eficiente, le vas a pegar en el palo, no lo vas a hacer de un día para el otro, ¿no? Sí, lo importante es que el jugador, para mí, lo más importante es que crea, de creer. Esto me va a servir. Si no, no arranques. Sí. Después de que crea, que quiera. Claro. Porque muchos jugadores dicen, no, esto está buenísimo, yo leí, yo escuché, lo veo a Michael Jordan fue el número 1 de hacer esto, Djokovic lo hace desde 2011, o sea, Azarenka lo hace todo el tiempo, o sea, sí, creo en las herramientas, pero no tengo muchas ganas. No, ¿para qué? Claro. Si yo soy bueno. Bueno, ahí cagaste, es muy difícil. Que o sea, quiera y que esté convencido, ¿no? Claro, por eso, que crea y que quiera, facilita todo. Claro. Cuando vos no crees y te lo impone tu coach, y internamente estás peleando. Pero primero tenés que creer, después tenés que tener ganas, y después obviamente la parte más difícil, después tenés que practicar, como decís vos, practicar y practicar. Lo que es muy importante para mi trabajo, lo que aprendí en estos 8 años es, nosotros hablamos de 8 destrezas, tenés que empezar de a una.
Claro. tranquilo, vas con una y la vas potenciando y vas viendo la diferencia y lo notás y lo sentís en la cancha y lo hablas con tu entrenador y mientras esa la continuás, arrancá con la 2 y muy probablemente de las 8 seas bueno en 4 o seas bueno en Claro. 5, entonces tenés que trabajar 3. Que Entonces ya todo es esto, muchísimo, ¿no? De 8 tener bien 3 o 4 es como en el tenis, muchísimo. tenés buena derecha, buen Sí, físico, muy mal revés, muy mal saque, que era mi caso, pero sí. con esas dos fuertes potencialas cada vez más y entrenar lo otro, ¿no? Es que ahí es donde más rápido ves resultados. En esto soy bueno, si lo entreno voy a ser excelente. Ahí ves resultados rápido. La gente siente que tengo que entrenar esto de mi cabeza porque soy muy malo. Bueno, no arranques por ahí. Claro. Porque si sos muy malo, comillas, ¿no? Hay que ver que es muy malo, te va a costar un montón darle pie. Entonces, empecemos a laburar con cosas que más o menos tenés claras, que lo haces más o menos bien. Cuando notes la diferencia de hacerlo bien, hacerlo muy bien, de a poquito le vamos metiendo a las otras herramientas o a las otras destrezas. Claro, Y ahí el jugador, lo que sucede es que empieza a creer. Yo tengo claro, los recuerdos más lindos de los deportistas que me dicen, wow, lo sentí en la cancha. claro, Me pasó A, B y C. Wow, ahora sí. No claro. lo quiero dejar más, ¿no? Porque todo esto es divertido, pero si el jugador no lo siente en la cancha, no sirve de nada. Entonces, eh, sucede, pasa, funciona. Hay que creer. Que genere confianza también, ¿no? A medida que van sacando uno, demostrarles que, bueno, te salió esto, empezá a ir por ese camino, te quedan 7. Es un paso a paso, como dijiste, el insistir, Tal ¿no? Que cual. tan importante es, creo que en todo, no solo en el deporte. Stanis, vamos a hacerte algunas preguntitas más. Como acá Dale. nos pregunta uno de las 8, los 8 puntos que habías enumerado al principio de la charla, ¿con cuál conviene empezar? Creo que va un poco de la mano, el que salga Sí, está bueno. A ver, primero lo que yo hago es como una especie de diagnóstico. Este tenista, ¿no? Ahora ya lo hice con los chicos de desarrollo, sin que se den cuenta, ya les mandé una encuesta donde ellos vuelcan un montón de información y ahí se pinta como una especie de diagnóstico de qué áreas son más sensibles y qué áreas son más fuertes, ¿no? Claro, Entonces, mi forma de trabajar es consensuar siempre con el entrenador. Yo no trabajo con el jugador, yo trabajo con el equipo entero. claro, claro, O sea, el entrenador es mi jefe. Yo no tengo una relación aparte con el jugador. claro, Yo al entrenador voy y le digo, mirá, estoy viendo esto, los diagnósticos dieron esto, me parece que por acá estaría bueno empezar. Y el entrenador tiene que consensuar conmigo y estar de acuerdo o no. Es decir, mirá, claro. yo que sé de tenis, veo lo que vos me decís, pero me gustaría que esta persona empiece a trabajar esto otro. Y después es ir a consensuar con el jugador. Claro. O sea, los tres tenemos que estar de acuerdo, es decir, no imponerle, vamos a trabajar tu confianza. No, de una charla sobre la confianza, cómo te sentís, mira, tu entrenador piensa esto, yo observo con lo que estoy haciendo esto otro, ¿te parece bueno? ¿Te parece que es necesario para vos? Porque si empezás a laburar con algo que el jugador no quiere o se siente incómodo o el entrenador le parece una pavada, no sirve de nada. Entonces los tres nos ponemos de acuerdo. Eso, Eso es muy eso es importante. buenísimo, eso es buenísimo. Te hago la última porque ya nos quedan Sí. pocos minutos. ¿Y qué pensás? ¿Cómo se tiene que abrir el jugador? Obviamente que cuando quiere el jugador laburar y está convencido del laburo, cuán importante es que blanquee todos sus miedos, todos sus problemas, porque muchas veces el tenista te juega al póker aún con el mismo equipo, muchas veces esconde los problemas, te dice, pienso esto y está pensando otra cosa. Obviamente que se perjudica el mismo jugador, pero cuán importante es blanquear todo lo que le pasa para que pueda solucionar sus problemas con más rapidez, ¿no? Y bueno, es la base de Porque todo el sucede trabajo que mucho, ¿no? hacemos. Sí, 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 es la base de todo. Si el jugador si no se genera la relación de confianza conmigo, barra el entrenador o su equipo, y por ahí no te lo va a querer blanquear. Entonces, estamos perdiendo el tiempo todos, porque estamos queriendo trabajar sobre algo y por ahí estamos equivocados porque el jugador está jugando al póker con nosotros o no está queriendo reconocer un miedo o reconocer los nervios o darse cuenta que se desconcentra mucho. O sea, si no hay honestidad en cuanto a la respuesta y a las charlas que tenemos, estamos todos perdiendo el tiempo. Y él la plata, ¿no? En general él o quien sea que lo sponsorea. Entonces, el blanqueo primero tiene que ser interno.
yo conmigo mismo. Ya el hecho de blanquear lo que a uno le pasa hace que le pase menos. Claro. Se blanquee. Buenísimo eso. Y Buenísimo. después es, che, me pasa esto. ¿Tenés alguna herramienta? No. Psicólogo. Sí, tengo herramienta. No, háblalo con tu coach. No, esto más para un preparador físico, el que está todo el día arriba tuyo. ¿Se entiende? Es trabajar en equipo. Claro, Es trabajar en claro. equipo todo el tiempo. Stanis, la verdad que espectacular la charla con la claridad que contás. La verdad que un placer tenerte en el equipo, agradecerte esta hora que nos diste de charla. Creo que todos han quedado muy contentos, han preguntado de todo, que las vamos a ir anotando, porque también nos sirven a nosotros para ir desarrollando a los chicos de mejor manera cada vez. Así que nada, nuevamente agradecerte de parte mía, de la Asociación Argentina de Tenis y de todo el equipo Placer. de desarrollo. Y nada, vamos a estar cada vez más en contacto. Hay mucho por hacer y sobre todo creo que hay muy buenos proyectos en el tenis argentino que se puede trabajar muy bien. Bueno, no, gracias a vos y a ustedes por la confianza. Y bueno, si quedan preguntas colgadas, después también las podés pasar y por ahí les hago un video, un WhatsApp contestando las preguntas. Mil Gracias, gracias. Stani. Fenómeno. Buenísimo, un abrazo. Hablamos, Suerte a gracias. Chao. todos. Gracias a todos.